Noé, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Y pues ya todos aquí con libreta y lapicero en mano para escucharte y ponerte atención, bro. Perfecto, excelente. Pues vamos a iniciar entonces, ¿les parece? Adelante. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Club Mactub. Gracias por la invitación, Sergio, nuevamente. Gracias por tenerme en este club de inversionistas hablando de información relevante para diferentes vehículos de inversión. Esta vez toca hablar de algo muy interesante que es ya desarrollar portafolios de inversión completos basados en intangibles, activos intangibles. Esto viene de dos pláticas que anteriormente habíamos discutido aquí en Club Mactub. Una primero enfocada a lo que son marcas y por qué valen, y una segunda plática enfocada a lo que son patentes, ese tipo de propiedad industrial, propiedad intelectual industrial que le da competitividad a las empresas y que forma parte de cualquier portafolio de activos intangibles. Entonces, el día de hoy vamos a ya ver cómo se un portafolio en intangibles, cómo es que gracias a las propiedades que tienen esos activos intangibles, nosotros podemos desarrollar diferentes vehículos basados fundamentalmente en adquirir marcas, patentes, derechos de autor, eh, franquicias, carpetas de investigación y desarrollo, etc. Me gustaría iniciar esta charla haciendo una pregunta, y es ¿por qué Disney vale más de lo que todo el petróleo de Venezuela? En primeros rasgos podría ser una pregunta interesante, pero tenemos que entender algo y es que el precio no es igual que el valor. Esto lo hemos visto en pláticas pasadas, pero el valor en sí es una propiedad intrínseca y subjetiva de las cosas dentro de las economías. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un par de patines, el valor va a variar entre diferentes personas que vayan a comprar esos patines y el valor no es como tal relacionado a qué tan cuestan los materiales de los patines, qué tanto cuesta el proceso de producción, no, sino que es dependiente de la valoración subjetiva que le va a hacer cada una de las personas. Por ejemplo, alguien que no sabe qué es el patinaje, pues si ve un tenis con rueda le va a dar un valor nulo porque no sabe ni lo que quiera lo que es. Alguien que no sabe patinar y a lo mejor sabe qué es el patinaje, va a encontrar que los patines no es una herramienta que quiera o que desee, por lo cual va a ser un poco valor. Sin embargo, para un patinador novato, el valor de esos patines que para él es un medio de satisfacción, va a tener algo de valor. Y no y podemos hablar de un patinador profesional donde incluso los patines forman parte de sus actividades profesionales y por lo tanto va a tener un alto valor. Entendiendo esto, que el valor es subjetivo y que depende de múltiples factores, nosotros pensaríamos que Venezuela tendría que ser un país muy rico, ya que el mercado del petróleo, que es algo que todos necesitamos porque esencialmente es lo que conduce las economías en materia energética, y con un mercado de 7.425 mil millones de dólares, que esto, usando un anglosanismo, sería trillions, 7.4 trillions de dólares, pensaríamos que Venezuela, el trozo del petróleo de Venezuela, haría a Venezuela pues un país rico. Sin embargo, esto no es cierto. La única compañía que ha aprovechado esta materia prima como tal para hacer riqueza es la compañía Aramco, cuyos beneficios netos ascienden a 230 mil millones de dólares y que las reservas que tiene comparación con Venezuela, pues la verdad es que no son tanto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué es que Venezuela, en materia de petróleo, la producción que tiene es equivalente a lo que podría tener en producción de beneficios de Disney? Es decir, en Venezuela, cuya principal producción de petróleo está fundamentada en la compañía PDVSA, que es la empresa estatal de petróleos, que es como el Pemex, si eres mexicano de allá, tiene beneficios netos de 40 mil millones de dólares. Una cifra muy por debajo de lo que es Aramco, con 230 mil millones de dólares, pero muy parecida a lo que es Disney, con 39 mil millones de dólares en beneficios. Sin embargo, el valor de Disney supera muchísimo al valor de PDVSA a ojos de los inversionistas. ¿Pero por qué es esto? Ya lo habíamos platicado en charlas pasadas justamente aquí en Mactub, y es que estos autores en su libro Capitalismo sin Capital, Jonathan Haskell y Stan Westlake, mencionan que las compañías, naciones y empresas exitosas tienen a invertir en una serie de activos que no podemos tocar, conocidos como activos intangibles. Esos activos intangibles forman parte de la base de la riqueza de las naciones y las economías y pueden ser divididos en dos: los activos intangibles culturales y los activos intangibles industriales. La diferencia entre uno y otro es que los activos intangibles culturales
fundamentan su valor en algo subjetivo. Es decir, como marcas, derechos de autor, una marca en sí mismo no tiene ningún valor más que a los ojos del mercado que la va a consumir. Es en lo que se fundamentan, por ejemplo, las marcas de lujo como Gucci. Mientras tanto, los activos intangibles industriales basan su valor en algo competitivo. Es decir, son patentes, modelos de utilidad, software que le dan competitividad y calidad a las empresas. Su valor se sustenta en qué tan competitivas hacen a las empresas o naciones que las tienen. Conociendo esto, tenemos que entender por qué estos activos intangibles han hecho tan rico en Disney y a diferencia, por ejemplo, de PDVSA. Es decir, cómo es que una compañía petrolera tan grande tiene los mismos beneficios que lo que hace una compañía que esencialmente vende caricaturas. Y esto es porque, según el autor, Ronald J. Baker, los activos intangibles parten del conocimiento humano y, por lo tanto, tienen las mismas características que el conocimiento humano, que se pueden resumir en que no hay un límite en su crecimiento. Esto hace que los activos intangibles, y lo vimos en las charlas pasadas, tengan una serie de características que los hacen exponenciales en las economías. Primero es que son escalables y expansivos. Lo habíamos comentado ya antes, y es que con un activo intangible es virtualmente inalcanzable. Puedes acceder a cualquier mercado si, por ejemplo, tienes una aplicación, que es esencialmente software, te basta con desarrollar una primera y distribuirla por internet para que tengas un montón de consumidores. A diferencia, por ejemplo, de que invirtieras en zapatos, en una fábrica de zapatos. Si tú necesitas vender zapatos en otro mercado o quieres expandirte a otro país, pues necesitarías invertir en empresas en ese país para poder mandar zapatos para allá. Sin embargo, con los activos intangibles no es cierto. Basta, por ejemplo, para que tú tengas un diseño exclusivo de unos zapatos para que lo puedas mandar a través de internet para que otras personas puedan copiarlo. Eso es lo que hace los activos intangibles tan escalables y expansivos. Otra característica es su efecto derrame, es decir, que generan oportunidades comerciales en otras áreas entre más actores se integren. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, tú desarrollaste un libro que está fundamentado en un tipo de activo intangible conocido como derechos de autor, tú puedes generar más riqueza transformando ese libro en una película, por ejemplo, o en un videojuego. Esto, a diferencia de un activo tangible, donde el activo tangible es algo limitado y finito, por ejemplo, la madera, lo hemos dicho la vez pasada, donde la madera puede ser utilizada, por ejemplo, para hacer mesas, pero una vez que utilizaste esa madera ya no puedes utilizarla más porque es finito. Los activos intangibles como los derechos de autor no. De un libro, por ejemplo, de derechos de autor, como mencioné, puede ser un videojuego, puede ser una película, y requieres integrar más actores dentro de estas alianzas estratégicas para generar riqueza junto con ellos. Eso es lo que se conoce como efecto derrame. Otra característica importante es que producen conocimiento. Estos activos se caracterizan porque finalmente parten de algo llamado la economía del conocimiento y para producirlos necesitas tanto personas entrenadas como crear nuevo conocimiento. Es decir, si se desarrollara una nueva aplicación, por ejemplo, una aplicación de tecnologías financieras, los programadores tendrían que inventar un nuevo lenguaje o implementar un nuevo lenguaje para poder desarrollarlo, digamos un lenguaje en blockchain. Entonces, para poder desarrollar esa aplicación que tú quieres, que es este software, un activo intangible, necesitas desarrollar nuevo conocimiento que también puede ser susceptible a protegerse intelectualmente y por lo tanto es un activo intangible para producir el primero. Sin embargo, hay una propiedad adicional que no hemos hablado de los activos intangibles y se llama el principio de simultaneidad, donde esencialmente dice que los activos como tal pueden usarse de diversas maneras al mismo tiempo. Por ejemplo, si pusiéramos una empresa que generara shampoos, una máquina que genera shampoos, pues tú podrías producir diferentes tipos de shampoos para diferentes mercados, eso está bien. Pero la realidad es que no puedes producir dos tipos diferentes de shampoos al mismo tiempo, solamente puedes utilizar uno porque es una sola máquina. Sin embargo, con los activos intangibles no es así. Por ejemplo, si fuera una formulación para un tipo de shampoo, que la formulación es una patente y es un activo intangible, por lo tanto, tú puedes aplicar esa misma formulación para diferentes mercados al mismo tiempo. Y su aplicación puede ser al mismo tiempo de manera diferente y no se interrumpe una con la otra. Eso se conoce como el principio de simultaneidad y es vital para esta plática. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero vamos a hacer una radiografía PDVSA, la empresa ya antes mencionada que se sustenta fundamentalmente en petróleo. Algo que hay que notar y muy importante que PDVSA tiene en activos tangibles 300,000 millones de barriles de petróleo, eso no son dólares, son barriles de petróleo, y eso quiere decir que tiene suficiente materia prima como para ser una de las compañías más ricas del mundo. Sin embargo, no es así. Y sí, podríamos decir que PDVSA en la corrupción, la burocracia, limita su capacidad, pero no solamente eso.
Desde un punto de vista de economía intangible, podemos ver que PDVSA en activos intangibles tiene muy poco. Como tal, la empresa venezolana tiene solamente 3 patentes, tiene 58 marcas activas, que pues no son marcas diferentes. Lo que pasa es que PDVSA tiene que registrar su marca en cada parte del mundo, entonces en los diferentes países donde está, por así decirlo, pues se tiene que registrar con ese nombre y son 58 países donde está. Entonces no realmente que tengas más marcas, simplemente es PDVSA en diferentes países. Su inversión en investigación y desarrollo, actividad clave para la generación de activos intangibles con patentes, pues es nula. Y viendo sus números, vemos que tiene 35 mil millones de dólares en deuda y sus beneficios totales son de 40 mil millones de dólares. Sus activos intangibles son fondos de capital riesgo que tiene por fuera del país y esencialmente es todo. Pero veamos el otro ejemplo, Disney. Disney tiene beneficios totales muy parecidos a PDVSA, 39 mil millones de dólares por 1.000 millones de dólares. Sin embargo, su valor es mucho mayor, sobre todo cuando lo comparamos con activos intangibles. Al día de hoy, Disney tiene 6.045 patentes, tiene 10.572 marcas activas, así es, tan solo Buzz Lightyear, Woody, por sí mismo, por el personaje, es ya una patente, ya es una marca. Vemos que, a diferencia de PDVSA, tiene 200 millones de dólares en inversión en investigación y desarrollo, que es lo que produce esas patentes, y como activos tangibles vemos que tiene 61 millones de dólares, con una deuda de 41 mil millones de dólares. Sin embargo, en su conjunto, Disney alcanza una valoración de 104 mil millones de dólares en activos intangibles, y eso es lo que le permite tener tanto valor. Disney tiene todos estos activos intangibles, que a diferencia de PDVSA, que esencialmente se basa en petróleo, Disney tiene todo esto, pero hay un punto importante. Si recordamos, los activos intangibles pues tienen estas propiedades y de eso Disney está aprovechando para generar riqueza. ¿Cómo lo hace realmente? Si Disney nada más tuviera estas marcas y estas patentes, digamos, tuviera una serie de personajes, pues sí tendría un valor intangible alto, pero Disney aprovecha otra herramienta. Y es que Disney hace algo llamado economía de redes, a diferencia de PDVSA, que utiliza economía industrial. ¿Qué quiere decir esto? PDVSA en su economía industrial, pues sencillamente su negocio es extracción de petróleo, refinar algo de petróleo y venderlo. Es un proceso, digamos, lineal. Entra petróleo, sale petróleo o sale refinado. Eso es todo. Pero Disney no. Disney tiene diferentes activos intangibles y ya con eso vale. Pero Disney aprovecha otra cosa. Recordando el principio de simultaneidad, tú puedes utilizar un activo intangible al mismo tiempo en 2 procesos diferentes al mismo tiempo, generándote, digamos, nuevos beneficios. Y es lo que hace Disney en esta cosa llamada economía de redes. La economía de redes es vincular diferentes activos intangibles para hacer un solo, digamos, portafolio, que en sí es el portafolio de Disney, y de estos nuevos activos intangibles generar otros. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, si tienes una serie de marcas relacionadas a Pixar, estas marcas las juntas con otras marcas de Disney Studios, por ejemplo, y juntos hacen una nueva marca llamada, no sé, Ralph el Demoledor, donde hay personajes de ambos estudios. O bien, creas un nuevo videojuego que integra todos los personajes de diferentes portafolios, porque son diferentes estudios, y ya tienes un nuevo activo intangible. Es decir, Disney aprovecha cada una de las características de los activos intangibles para producir nuevos activos intangibles, haciendo iteraciones con cada uno de ellos. Y en un conjunto como tal, esto es un solo portafolio. Eso es en lo que se fundamenta la economía intangible. Que a diferencia de la economía industrial, donde es un solo proceso lineal, aquí puedes hacer infinitas iteraciones para generar infinitos activos intangibles. Esto se conoce como economía de redes, y viéndolo ya más a fondo, podemos ver que, según varios economistas, la economía de redes parte de la evolución de la sociedad de la información, donde el activo principal dentro de las economías de la información o economías del conocimiento no es tanto los activos tangibles, sino la información que se pasa de un punto a otro. En la economía de redes podemos encontrar 3 puntos clave que nos van a ayudar a entender cómo invertir en intangibles, hacer portafolios en intangibles y adentrarnos a esta economía. Y lo primero es que el valor es una producción social. Este atributo lo que indica es que los productos y servicios generan más valor a través de redes sociales. Redes sociales no se refiere a como los gringos dirían, social media, se refiere a cualquier tipo de interacción entre individuos. Entonces, en contraste a las economías industriales, como por ejemplo PDVSA, donde toda la propiedad, tanto intelectual como tangible, se deriva nada más de una sola empresa, en las economías de redes, el valor se deriva de que esos productos interactúen con diferentes
grupos sociales o diferentes redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú desarrollas, volvemos al ejemplo de Disney, un personaje, este personaje puede aplicarse de manera diferente en diferentes mercados. Por ejemplo, si tú tomas el portafolio de marcas de Toy Story y Disney y lo transformas en un videojuego, tú puedes acceder al mercado de videojuegos y el mismo mercado de videojuegos te permite crear spin-offs de ese videojuego para producir nuevos activos intangibles. De una manera mucho más simple, y creo que esto, incluso, si no me equivoco, me puedes corregir, Sergio, he visto que incluso Club tiene como un café y eso puedes aprovechar. Puedes transformar un producto que ya está desarrollado y convertirlo en un nuevo producto que es de valor para un grupo social de interés o un mercado. Y cuando este mercado te retroalimenta, ya sea con reconocimiento social, con más prestigio, con más información, el valor de ese producto aumenta. El segundo punto dentro de la economía de redes es que es una economía distribuida, donde dice que el valor es creado y compartido por todos los miembros de una red, no solamente por las empresas individuales. Y aquí las economías de escala derivan no tanto del tamaño de la cantidad del producto que puedes producir, sino de los nodos, o sea, que son estos pequeños puntitos o interacciones dentro de una red, que en sí mismo es el tamaño de la red. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este tipo de economías, todo el mundo, que volvemos al mismo punto de acá, que interactúa con un producto para generar valor, se queda con una parte del valor. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Disney, para hacer un videojuego requiere que un estudio de videojuegos desarrolle el videojuego y todo ese software pues es un activo intangible que se queda a Disney, pero los beneficios los comparte tanto el estudio de videojuegos que contrató Disney como Disney mismo. Eso hace que en las economías de redes, tú para poder aumentar el valor tengas que invitar más a personas a que colaboren, por así decirlo, para desarrollar nuevos intangibles basados en las personas que entraron, y esas personas que entraron van a tener un beneficio por expandir tu red. Finalmente, se basan en incentivos CM. Los incentivos CM son incentivos tanto extrínsecos como intrínsecos. ¿A qué se refiere con esto? En la producción social de valor, tiene que haber tanto una satisfacción personal dentro de la red, por ejemplo, que es una propiedad intrínseca, como una propiedad extrínseca, que es, por ejemplo, una propiedad monetaria. Blockchains o cualquier criptomoneda se basa finalmente en este tipo de características, donde en sí cada minador, por así decirlo, o cada holding que hace una criptomoneda, pues está fundamentada en la satisfacción personal que tiene al pertenecer a ese proyecto a una comunidad, pero también hay una satisfacción monetaria, es decir, la pertenencia a ese tipo de economía se fundamenta muchísimo en la valoración subjetiva de esa misma red. Es decir, las personas, industrias, empresas, consumidores dentro de la red de Disney ven a Disney como algo de valor. Si hay, por ejemplo, un amargado un amargado al que no le guste Disney, no va a considerar esa economía o en esta red económica como algo de valor, pese a que pudiera tener ganancias monetarias. Entonces, esta parte se fundamenta en eso, que una red económica es tanto, tiene propiedades intrínsecas y medibles como monetarias, o que tanto vale cosas contables, como intrínseca, que es basado en la satisfacción personal y en la subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros vemos, hay un tipo de activo perfecto que encaja en este tipo de economía, y esos son los activos intangibles. Por características ya mencionadas, como su valor basado en la subjetividad como marcas, pero que también puede ser contabilizable, es decir, una marca puede tener características contables, es decir, puede ser medible, pero también tiene un valor subjetivo. Son este tipo de activos los que forman justamente la economía de redes, que se fundamenta pues en activos intangibles. Ahora bien, esto no es nada nuevo. Samuel Bain ya lo había dicho en su libro Patentismo reemplazando el capitalismo, que a todas aquellas personas que tengan en sus manos los títulos de esos activos intangibles tienen acceso, resumiendo el libro, a participar y hacer economías de red. Mientras que los capitalistas, en el libro de Samuel Meng, que son los que proveen la estructura tangible, no van a generar tantos beneficios como aquellos que tienen los títulos de esa propiedad intelectual. ¿Y eso qué hace? Según este economista, él teoriza que aquellos que son los tenedores de las patentes de los activos intangibles está destinado a convertirse en el grupo más rico de la sociedad. Y en parte eso es cierto. Estamos viendo justamente con estos dos tipos de compañías. Uno podría argumentar que la compañía, por ejemplo, de Arabia Saudita, Aramco, que es la primera empresa en tener reservas de petróleo, la segunda es PDVSA,
tendría que comportarse así. Pero la realidad es que, por ejemplo, Aramco está copiando el modelo de Disney, donde está diversificándose a varias cosas. Es decir, Aramco, la que es una compañía petrolera, lo menos que importa es el petróleo, sino la diversificación en diferentes campos. Es por eso que Aramco invierte en Fórmula 1, invierte en investigación y desarrollo, invierte en diferentes tipos de tecnologías, etc. Entonces, basado en esto, podemos encontrar que hay dos mantras del inversionista del siglo XXI. Primero, él valoriza lo intangible sobre lo tangible, es decir, el patentismo sobre el capitalismo. Para un inversionista del siglo XXI vale muchísimo más invertir en activos intangibles que en activos tangibles. Tan solo podemos verlo en el caso de Moderna. Moderna, la compañía que desarrolló la vacuna contra la COVID-19, que ataca el virus SARS-CoV-2, pues no tiene realmente ningún activo tangible, todos los tiene Pfizer, y su valor está fundamentado en una sola patente, que es la patente del virus contra el COVID. Los inversionistas más, digamos, más entrenados saben esto y por lo tanto son los que invierten principalmente en este tipo de proyectos. El segundo es que ellos saben que el portafolio no es algo estático, sino que el portafolio es una red de diferentes activos intangibles que están interconectados entre sí y las conexiones, y hacer conexiones y descubrirlas es lo que fundamenta la generación de riqueza. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Moderna, la vacuna es una sola patente, pero esta vacuna puede generar otros activos intangibles para generar nuevos fármacos, por ejemplo, o edición genética, o otro tipo de tecnologías que pueden también generar beneficios. Entonces ellos entiendan que la patente no es algo estático, no es como invertir en un index o en una criptomoneda o en alguna moneda fiat, sino que la patente puede tener diferentes iteraciones y desarrollar más cosas. El punto es que tienes que unirlo. Es por eso que la mayoría de los inversionistas que fundamentan sus portafolios en activos intangibles se involucran mucho en sus portafolios porque conectar esos activos que tienen con otros activos o con otros mercados es el paso fundamental para hacer crecer sus portafolios, más que en sí estar invirtiendo en diferentes activos. Entonces, estos dos mantras forman esencialmente cuál es la psicología del inversionista del siglo XXI. Activos intangibles, encontrar las conexiones entre diferentes activos intangibles para crear una economía red, que esta economía red es un nuevo portafolio. Entonces, ya sabiendo cómo funciona la estructura, digamos, mental de los inversionistas del siglo XXI, donde son inversionistas en economía de redes, la pregunta es, bueno, si ya sabemos cómo funciona esta economía de redes, si ya sabemos que el punto de una economía de red y de los portafolios en redes es aumentar la cantidad de activos y a encontrar las conexiones y hacer nuevas conexiones entre ellos, la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué activos intangibles integran en sí la economía de redes? Hay algunos específicos y sí los hay. El primero son marcas. Aquí puse algunas métricas para que podamos ir entendiendo un poquito cada uno de estos. Realmente la mayoría de las descripciones que voy a hacer son cualitativas. No creo que en este punto sea necesario, por ejemplo, exponer un análisis estocástico para determinar el valor de una patente según el mercado con ecuaciones diferenciales. No, eso no creo que valga ahorita la pena, sino lo que vale es ver el análisis cualitativo de cada uno de esos tipos de activos y ver cómo se invierte en ellos y cuáles son los consejos para desarrollar una economía de redes, que es un portafolio del siglo XXI de inversión, va fundamentado en estos. Primero, vamos a ver las marcas. Las marcas, ya habíamos hablado de ellas la vez pasada, son subjetivas y podemos decir que las marcas son un activo de bajo riesgo. Realmente es muy complicado que te vengas abajo invirtiendo en marcas. ¿Por qué? Porque finalmente su valor está fundamentada en el reconocimiento social. Entonces, entre mal inviertas una marca, a menos de que haya un evento catastrófico y que el mercado identifique tu marca como algo malo o algo de poco prestigio, es muy difícil que te arruines. Su escalabilidad es muy alta porque una marca la puedes convertir en diferentes cosas. Véanlo como una marca de lujo, como Gucci, tiene diferentes artículos. O sea, tú identificas a Gucci como una marca de lujo y una experiencia, no con unos zapatos o con una bolsa solamente, sino con todo un ecosistema de productos de alto valor. Igual, puedes transformar una marca en un estilo de vida. Hay una marca que se especializa en yoga, que tiene tanto, no recuerdo el nombre y por eso no les quiero mentir de esta marca, que es su mercado principal de Estados Unidos, que tanto tiene estudios de yoga como tiene de accesorios para yoga. Esencialmente, la gente identifica esta marca como un estilo de vida.
y es lo que le permite dar su escalabilidad. Y no vayamos tan lejos. Podemos ver a Apple, que no solamente es una marca de computadoras, sino también tiene teléfonos, tiene servicios de streaming, próximamente va a tener un auto. Y esto hace que la marca, digamos, valor subjetivo te permita hacer diferentes iteraciones para generar nuevos productos. Hay que considerar que una marca tiene un tiempo de mediano plazo para poder tener, digamos, beneficios de ella. No es inmediato. ¿Por qué? Porque requiere que el mercado vaya conociéndola poco a poco. Meterle muchísimo en una marca no significa que la marca, el mercado lo vaya a reconocer inmediatamente. Es más bien de una buena estrategia para poder recibir retornos de ese tipo de inversiones. La manera como se puede generar dinero de una marca son tres principalmente. Licenciamiento, lo que hemos dicho, recibe regalías en base a que alguien en su producto utilice tu marca. Lo segundo es una comercialización, es decir, cuando tú vendes la marca como tal a alguna empresa o a alguna otra persona, tú, como si vendieras una empresa, recibes el dinero por esa venta. Y otra cosa que se llama la titulación. La titulación es en español lo que sería en inglés securitization, creo que sería el nombre, que lo que dice esencialmente es que puedes crear un vehículo de inversión, perdón, dejando como prenda la marca. Es decir, puedes transformar una marca en deuda. Eso normalmente se hace en una relación entre empresa a empresa, cuando las marcas ya tienen muchísima trayectoria como para que valgan obtener deuda a partir de ellas. El mejor consejo que puedo dar en relación a marcas es que hagas un ecosistema en torno a una audiencia comercial que te permite introducir varios productos. Es decir, si tú tienes un mercado muy específico, porque las marcas tienen que ser muy específicos de gente que les gusta los gatos siameses, digamos, haz marcas que relacionen a los gatos siameses y desarrolla productos o busca a alguien que tenga productos para que tú puedas licenciar esas marcas para que puedas introducirlos a tu audiencia, que sería un pequeño mercado. Siguiente tipo de activo intangible son las patentes. Las patentes funcionan por 4 métodos de retorno. Lo habíamos visto ya vez pasada. El licenciamiento, que es esencialmente dar tu patente para que una empresa la use, desarrolle productos y te dé regalías a partir de eso. Hay que considerar que las patentes son una inversión de muy alto riesgo, porque la mayoría de las patentes no salen al mercado o no funcionan. Y como lo comenté en una plática anterior también en este espacio de Club Maktub, una patente puede estar basado en una idea que nunca que haya sacado un prototipo, por así decirlo. Eso hace que sea un vehículo de muy alto riesgo, porque sí, su escalabilidad también es alta y te puede generar buenos beneficios, porque si descubres algo como la vacuna del COVID, te puedes forrar. Pero si desarrollas una patente inútil, aunque es algo muy innovador y nadie la va a comprar, pues sí te puedes arruinar invirtiendo en esa patente. Hay que considerar que este tipo de retorno es a largo plazo, porque una patente normalmente está fundamentada en una innovación tecnológica y eso toma tiempo. Su escalabilidad, que menciono nuevamente, es alta. En un mercado la patente puede ser licenciada o puede generar nuevas patentes con estas patentes para generar una cadena de valor, que es lo que habíamos comentado en la plática pasada. Finalmente, puedes vender la patente, es decir, una comercialización y salida por venta. Puedes hacer lo mismo de titulación, de cambiar las patentes por deuda. O bien, puedes hacer un aseguramiento que se mencionó en la plática de patentes. Lo que haces es que demandas a alguien más para que te pague por esa invención que, entre comillas, te robó. El consejo para hacer una economía de redes a partir de las patentes es que desarrolles un ecosistema de innovación muy fundamental en la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que si empiezas a sacar patentes de una cosa, digamos de farmacéutica, luego de cosmética, luego de agricultura, no va a haber una conexión, como tiene que ser en las economías de redes, para explotar esas patentes. Lo mejor que puedes hacer es que en base a un campo tecnológico, desarrolles varias patentes en ese campo y las explotes de manera conjunta. A lo mejor desarrollar un proyecto que tenga una serie de patentes. El iPhone, por ejemplo, que es un producto de muy alto valor, tiene aproximadamente entre 12 y 70 patentes, dependiendo del modelo y del año, pero tiene muchísima propiedad intelectual. El siguiente tipo de mecanismo, perdón, de vehículo de inversión, es el modelo de utilidad. El modelo de utilidad es, digamos, todo aquel tipo de activo que se puede tocar y que tiene una forma específica que funciona como un diferenciador. ¿Qué quiere decir esto? La botella de la Coca-Cola está patentada. La botella, si han comprado una Sprite, que aquí en México es esta bebida sabor, si no me equivoco, como limón, naranja, no recuerdo bien el sabor, tiene una serie de pequeños como puntitos alrededor de la botella. Bueno, eso está patentado. El modelo de utilidad pertenece a FEMSA, aquí en México, que es Coca-Cola.
Y los modelos de utilidad son eso, son como las formas que pueden tomar las cosas. Las botellas de maple con un osito están protegidas por modelos de utilidad. La verdad es que los modelos de utilidad tienen un riesgo alto, porque si tú inviertes en un modelo de utilidad, digamos, en un nuevo tipo de cuchara, pues solamente puedes vender ese tipo de cuchara a la gente de que esté en la industria de las cucharas y ya, porque es muy específico. O sea, si tú quieres, digamos, iterar ese modelo de utilidad para otra cosa, no, porque tú lo hiciste nada más para el mercado de cucharas. Su escalabilidad también es muy baja, porque lo mismo, el modelo de utilidad solamente está enfocado en un solo mercado, en un aspecto muy específico. Por ejemplo, un modelo de utilidad de una cuchara o de una botella, y nada no puedes sacar de la industria de bebidas, por así decirlo. A diferencia de una patente, que una patente puede servir, por ejemplo, tanto para la industria médica como para la investigación biotecnológica, un modelo de utilidad no. Y hay que considerar que el tipo de retorno, bueno, sale más rápido que una patente porque es a mediano plazo, pero normalmente la manera de tener un retorno a partir de su modelo de utilidad es que lo sea una comercialización por una salida por venta. Es decir, que yo una empresa diga, ¿sabes qué? Me uso tu modelo de utilidad, lo deseo, aquí está, y sea una venta. Oye, por el aseguramiento que puedas demandar a alguien, pero es muy difícil que alguien te vaya a copiar un envase diferente, por ejemplo, o alguna forma específica. Lo que se puede hacer, y que yo recomiendo para hacer una economía de redes en torno a los modelos de utilidad, es que se desarrollen en un solo producto, integren diferentes modelos de utilidad para hacer como un producto muy diferenciable y que lo quiera el mercado. Y este producto, ya integrándolo con todos estos modelos de utilidad, licenciarlo para que las empresas te paguen por regalías. Derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos derechos sobre obras, sobre producciones artísticas y culturales, que los mecanismos de retorno son dos: licenciamiento, es decir, regalías por estos derechos de autor, o lo otro es que vendas como tal los derechos de autor. Es una versión de muy alto, bueno, de alto riesgo, no muy alto riesgo, porque depende que el mercado quiera consumir eso, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, inviertes en el libro de un autor poco conocido, pues puede ser Juan el de la Colonia, o puede ser la autora de Harry Potter, realmente nadie lo sabe. Y ese es otro punto a analizar, que en su tiempo de retorno es muy largo plazo, porque hasta que pasen años, la gente va a empezar a consumir ese contenido y hasta ese momento te van a empezar a llegar retornos. Su escalabilidad también es alta porque, como lo comenté, si inviertes, por ejemplo, en un libro, pues el libro puede tirarse en otros productos, ¿no? Una película, un videojuego, ropa, mercancía, etc. Lo importante a considerar en esto es que si tú inviertes en este tipo de derechos de autor, tienes 50 años de explotación post-mortem después del autor. Es decir, si yo invirtiera, por ejemplo, en una escritora y la escritora muriera al día de hoy, hasta 50 años después, esos derechos de autor los tengo en mi poder y puedo explotarlos. Esa es la gran ventaja de los derechos de autor. Franquicias es el otro tipo de economía intangible, porque lo que se hace en esencia es que utiliza la marca de alguien más que ya posicionó para generar retornos. Y su principal uso es en la explotación comercial, pero su riesgo es muy bajo. Realmente que te arruines comprando una franquicia es bajo. Su escalabilidad también es muy bajo porque estás utilizando el modelo de negocios y los activos intangibles de alguien más y no puedes modificarlos. Pero el tiempo de retorno es a corto plazo, es muy a corto plazo, porque inmediatamente que abres una franquicia, lo más probable es que te van a empezar a tener beneficios. Lo que puedes hacer en economía de redes es que si tienes un centro comercial o una empresa, como aquí en México hay una que se llama Alsea, que es la dueña de Domino's, bueno, la dueña es la franquiciataria de Domino's, de Starbucks, de otros tipo de comida rápida. Entonces tú creas un ecosistema de franquicias que en su conjunto le dan valor a tu polo, digamos, de tu polo comercial. Tanto así que Alsea, por ejemplo, cotiza en bolsa porque tiene un franquiciato, un montón de franquicias de comida rápida ya posicionada. Los fondos VC son fondos de Venture Capital, que son fondos que invierten en un tipo de activo muy especial llamado startups, y esencialmente hacen eso: agarran dinero y lo meten en proyectos de muy alto riesgo. Como tal, como un fondo, su riesgo es medio, es decir, no te vas a arruinar porque siempre hay gente invirtiendo a los fondos. Entonces, cuando tú metes dinero, alguien más le va a meter, y por palabra simple, generando dinero, tu inversión está asegurada. Y la única manera que algo te fueras al traste es que el fondo como tal invirtiera todo en muchísimos malos proyectos y ninguno jalara, y así perdías toda tu inversión, pero realmente eso es difícil. Por eso es que un fondo se diversifica con diferentes proyectos, y eso hace que el riesgo baje. Entonces podemos decir que es un riesgo medio. Escalabilidad es muy bajo, porque aunque tú tengas este tipo de economía de red que integra diferentes proyectos, sobre todo intangibles,
no puede ser gran cosa porque además hay alguien más que administra este fondo, entonces realmente su escalabilidad para generar nuevos intangibles o nuevos proyectos es muy baja. En relación al tiempo de retorno, pues es a mediano plazo. ¿Por qué? Porque, reitero, un fondo de inversión tanto genera beneficios obteniendo la inversión de alguien más, como de los beneficios de los proyectos en los que invirtió. Entonces, en sí, un fondo VC, su función principal es invertir en proyectos que generen nuevos bienes intangibles, como marcas, una letra, patentes y este tipo de ecosistemas de startup, que me llevan al principal generador de activos intangibles dentro de esa economía red, que son las startups. Las startups son el modelo ideal para la generación de activos intangibles. ¿Qué es una startup? Es una empresa de crecimiento exponencial y de muy alto riesgo. ¿Quién? Uber, Didi, Airbnb, Facebook en su momento, Twitter. O sea, mencionas todas las que estés relaciones con Silicon Valley, eso es una startup. Aquí en México está Kavak, que es de un venezolano, creo que emigró para acá. Está Bitso. Bitso es un unicornio y es una startup. Y esto te da muchísimas oportunidades, tanto así que su escalabilidad es la más alta que vas a encontrar en el mercado de intangibles. ¿Por qué? Veamos el ejemplo de Bitso. Bitso en sí es una startup, pero Bitso ya desarrolló una marca propia muy posicionada, desarrolló software propio, desarrolla una serie de capacidades intangibles que ya la convirtieron en un unicornio. Un unicornio es una compañía que vale $1,000 millones en valorización sin que haya salido a la bolsa, la cual es Bitso, este exchange mexicano. Entonces, en sí, las startups son el nodo estrella de las economías de red, porque como es una empresa emergente, su potencial es muchísimo, por lo tanto su escalabilidad es muchísima, y te puede generar diferentes métodos de producción de intangibles. Como lo mencioné con Bitso, son intangibles tecnológicos, son intangibles de marca, es software, es las capacidades humanas, etc. Sin embargo, el punto aquí malo es que son de muy alto riesgo. La mayoría de los startups no lo logran y se quema muchísimo dinero. Pero afortunadamente una startup tiene muchísimos mecanismos de retorno, siendo la más importante el equity. El equity o acciones se fundamenta en que tú, al invertir en una startup, tienes una serie de acciones, como si se tratara la bolsa de valores, que tú puedes vender, pero a la vez, como si fueran, imagínense como si fueran, si no amantes de las criptomonedas, como las criptomonedas. Es decir, en lugar de que ser criptomonedas, son acciones, como en la bolsa, que tú puedes vender y puedes conservar una parte para aumentar tu cartera o tu portafolio en valor y otra parte para tener liquidez. Finalmente, una startup puede después generar, como está fundamentada en activos intangibles, porque reitero, una startup es una empresa nueva, no tiene tantos activos tangibles, su valor está fundamentado en el conocimiento y en ese potencial de generación de intangibles que puede producir, y por lo tanto pues puede licenciar, se puede vender a otra empresa. Normalmente eso pasa cuando una empresa más grande se come una más chiquita, como Facebook a Oculus, una empresa de realidad virtual. Puedes obtener deuda tras de ella y puedes también tener aseguramiento, es decir, que puedes desarrollar portafolios de protección intangibles para después demandar a alguien para generar liquidez. En fin, entonces la economía de redes para los startups es crear portafolios creando ecosistemas de startups. Es la mejor manera de hacerlo. Ahora bien, ¿qué significa saber todo esto? Todo lo que acabo de mencionar de los activos, de las economías de red, para mi educación económica. Bueno, hay dos maneras. Si lo vemos como un empresario, o si lo vemos, o empresario emprendedor es lo mismo, en este caso, o si lo vemos con inversionista. Si lo vemos como un empresario, tenemos que recordar dos cosas. Uno, que tus activos intangibles son nodos de riqueza. Valoriza tus intangibles y dice un portafolio de capitalización múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un emprendedor, un empresario que quiere obtener más fondos, lo que tienes que hacer es dejar de ver tu negocio como si fuera solamente una máquina o un solo nodo, sino empezar a fraccionarla en diferentes entradas de capital y riqueza. Por ejemplo, si esta fuera una compañía de innovación en café, por así decirlo, podría ser un portafolio de activos intangibles de patentes en café, activos tecnológicos intangibles. Podría hacer una marca aparte, podría invertir en más marcas relacionadas a su marca, y cada uno de estos nodos a convertirlos en una unidad de negocio donde tú puedes adquirir más capitales o puedes, por medio de alianzas estratégicas en que se fundamenta la economía de redes, generar más capitales. En el caso, por ejemplo, si fuera Maktub, no sé, desarrolla un fondo de inversión, pero aquí también tiene una serie de marcas que puede licitar. Por el otro lado tiene una escuela, y todo se fundamenta pues en la comunidad de Maktub, es lo que hace. Y cada uno de estos lo ve como un negocio individual y como un portafolio que se tiene que valorizar individualmente. Eso es esencialmente para los empresarios emprendedores que tienen que saber de este tipo de economía red. Lo segundo es que
tienes que emprender en redes económicas. No hay emprendedores como tal solitarios, ya no existen. Tú requieres de otros que estén en otro tipo de ecosistemas para hacer crecer tu negocio. Todo lo que puedes hacer es que vía acuerdos de transferencia, y esa es la palabra clave, acuerdos de transferencia, se establezcan áreas comerciales de generación de valor. Los acuerdos de transferencia son cuando no hay de por medio como el licitamiento de un activo intangible como una marca o la venta de una patente, sino que haces un acuerdo de que vas a utilizar, digámoslo así, los activos intangibles de una persona para tus propósitos, pero no va a haber un intercambio comercial, sino lo que van a hacer es desarrollar un proyecto conjunto. Por ejemplo, si esta fuera, no sé, JP Morgan, vamos a poner así, y este fuera Club Maktub, y desarrollan juntos una marca basada en la comunidad de Maktub de sistema bancario, de una escuela para hacer un nuevo sistema bancario, no sé. Lo que hace Club Maktub es que le pasa, digamos, a esta marca, se la presta, por así decirlo, para su nueva unidad de negocio, pero no se la vende. Y aquí se desarrolla un nuevo nodo que se explota. Personalmente utilizo mucha técnica y funciona. Cuando tengo, por ejemplo, una patente tecnológica que me funciona a mí, pero veo que tiene más posibilidad, pero no tengo conocimiento, contactos ni experiencia en un mercado, en lugar de listarlo a una empresa, lo que hago es que desarrollamos un proyecto en conjunto donde los beneficios sean explotables en un 50-50 y esas personas pasan sus activos intangibles a mí y generamos un nodo nuevo de comunidad de negocio y generación de riqueza, que posteriormente puede evolucionar a un nodo más grande y otra vez repetir el proceso. Y esto es porque los activos intangibles pues, son muy escalables. Desde el punto de vista inversionista, es claro lo que hay que hacer. Primero es diversificación en intangibles a manera específica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mejor que puedes hacer para desarrollar un portafolio en activos intangibles es que inviertas en cada uno de los tipos de activos, pero estén dentro de una dinámica concreta, que es lo que mencioné hace unas diapositivas. No tiene sentido que inviertas por aquí, por allá, por acá, si no hay una conexión entre esos activos intangibles. Primero, tienes que saber, la mayoría de esos activos, si son de carácter tecnológico, pues tienes que saber de qué va la tecnología, no inviertas en lo que no sabes. O si son de activos culturales, busca cómo relacionar, digamos, una marca. Si vas a invertir, por ejemplo, en una marca para shampoo de perros y después vas a invertir en una marca de bienes raíces, pues una de dos, o es una mala idea o encuentra la manera de relacionar unos con otros, ya sea desarrollando un nuevo intangible o buscando una conexión para que haya, digamos, una transferencia de valor, y reitero otra vez, transferencia de valor entre cada una de estas marcas. Y trata cada uno cada uno de sus activos intangibles en red como si fuera un solo portafolio compuesto por diferentes activos intangibles. Ese es el punto clave. Después es que tienes que aprovechar las virtudes de los activos intangibles. Crea cadenas productivas entre cada uno de los elementos de tu portafolio. Hay que recordar algo, que la propiedad intelectual o intellectual property, la IP, no solamente a diferencia, por ejemplo, de invertir en Forex o en un index, te da beneficios, también te da derechos. Eso quiere decir que tú puedes transformar estos activos intangibles en algún otro producto o por medio de alianzas comerciales desarrollar más productos porque tienes derechos sobre él. Vean los activos intangibles como si fueran un auto. Un auto pues tiene un valor financiero que a lo mejor lo puedes vender, pero también tiene un montón de aplicaciones para que tú explotes el potencial real de ese auto. Moverte, utilizarlo como un taxi, utilizarlo como algo para cargar o mover cosas. Entonces un activo intangible es igual. Como finalmente está fundamentado en derechos, como lo vemos en pláticas pasadas, tú puedes licitarlo, utilizarlo de diferentes maneras, desarrollar unos intangibles con él. Y tu trabajo entonces como inversionista es invertir en cada uno de esos activos intangibles, pero encontrar las conexiones y como uno solo, como si fuera un solo portafolio, dividirlos eso. Y eso quiere decir lo siguiente, que de un solo portafolio puedes conseguir capital de manera individual en cada proyecto porque está respaldado en intangibles, o bien lo puedes hacer de uno solo, como vamos a hacer un ejemplo que voy a poner a continuación. Ok, ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se hace este tipo de portafolios en intangibles y les voy a platicar un poquito de mi portafolio personal del 2020-2021. Sin embargo, quiero dejar algunas cosas claras. Es que no incluyo inversiones en criptografía financiera, es decir, en criptomonedas, en NFI, ni en fondos de inversión colectiva porque, bueno, eso requiere otro tipo de entrenamiento que estaremos también dando aquí en Club Maktub. Y también quiero mencionar que no incluyo inversiones en firmas de servicios porque las firmas de servicios no son inversiones intangibles. Normalmente una firma de servicios como una agencia de marketing, en la que estoy, o una firma como lo es Bait, no es en sí un nodo de intangibles porque su fundamento no es producir intangibles, sino desarrollar una serie de servicios. Además, uno no le puede decir a su socio este tipo de, oye, ya sabes qué, ya no voy a estar, sino nomás quería aquí entrar
por el capital intangible, porque es una firma de servicios. Lo siguiente, no puedo revelar aspectos tecnológicos en concreto, por muchos de los contratos, reitero, la propiedad intelectual da derechos, pero también da responsabilidades y es que no puedes hablar de muchas cosas, más que, o sea, digamos, muy superficialmente. Tampoco puedo revelar los nombres de otros inversionistas o socios ni las cantidades que han invertido porque pues sería exponerlos y eso no es correcto. Y lo siguiente es que son inversiones fundamentadas legalmente, es decir, no son de una plática que se tuvo o de un proyecto que viene en futuro, no, son inversiones que están fundamentadas en un contrato, en su mayoría de carácter notarial, es decir, frente a un notario, y que como tal ya forman parte de, ya es un activo intangible, perdón, en toda la palabra. Y finalmente hay que dejar algo claro, es que tengo un entrenamiento como IP broker, es decir, tengo entrenamiento en propiedad intelectual, certificación de WIPO, eso no digo para alardear, lo digo que para, si es mucha información o no entienden cómo lo hice, no es realmente por azares del destino, sino que yo estoy entrenando en esto que se conoce como IP Broker, de lo cual vamos a tener una plática muy buena también en Club Maktub, si no me equivoco, en un par de días, llamado Los Mercaderes Ocultos de la Innovación, que son los IP Broker y cómo puedes tener beneficios acercándote a ellos. Y bueno, dejando ya esto de lado, pasemos a cómo yo he creado los portafolios. Voy a empezar en enero de 2020. A junio de 2020 voy a hacer primero de manera semestral y después lo voy a hacer del trimestre de este año, del primer trimestre de este año. ¿Cómo está esto? Este es esencialmente mi portafolio. Dentro del portafolio hay dos cosas importantes y es que un portafolio te permite tener equity y el equity, lo que había comentado de las acciones, te permite venderlas para tener liquidez o cash. Y hay otro tipo de, los otros tipos de intangibles te pueden generar cash ya directamente, es decir, no te generan propiamente valor, sino te generan ya liquidez, por así decirlo. Entonces, empezando, otra cosa, eso está resumido de manera brutal. Si pusiera todo el proceso que se hace para hacer esto, nos llevaría 4 horas explicando aquí y no la idea es hacerlo muy ameno. Entonces, vamos a ver. Partimos de una serie de inversiones iniciales que se fundamenta un capital que tenía y de esas inversiones iniciales se crean 2 startups, se crean 2 patentes, se invierten 2 modos de utilidad en una franquicia y en una marca, en 2 marcas como tal. Vamos uno por uno. En las startups, adquiero 1.500.000 acciones, que es el 35% del capital de estas compañías. Cada una de las compañías tiene 1 millón de acciones y yo quiero el 75% de cada una. Eso me da de capital 1.500.000 acciones de clase 1 serie A, es decir, de las acciones de socio fundador, por así decirlo. Y estas acciones las obtengo cuando vendo, para poder atraer inversión y atraer socios, el 25% de estas startups, y de ese 25% basado en mi inversión inicial, pues tengo una ROI de 19%. Esta ROI, una vez que lo hago en una salida de equity, que es lo que acabo de escribir, o sea, tenía una serie de acciones, busco más inversionistas y yo me quedo con una parte, pero otra parte la vendo para tener liquidez para pues, otras cosas, mi vida personal, sobre todo gastos de otros proyectos, en una salida de equity. Lo invierto en 2 patentes de 2 científicos y el trato que se llevó es que tengo derecho de uso de explotación del 90%. Sin embargo, es una inversión. Entonces, mi ROI fue ahí negativa, fue menos 2% porque fue una inversión que le metí estas 2 patentes. ¿Por qué una patente es una inversión? Porque cuando tú metes una patente ya tienes un documento que te da derecho sobre pues, esa patente, entonces, por lo tanto ya es un activo, pero como no está produciendo nada, pues la inversión inmediatamente fue negativa. Digo, la ROI fue negativa. Entonces, bueno, invierto en esto, invierto en 2 modelos de utilidad, igual invierto, entonces mi ROI es negativa, porque pues, si invierto en 2 cosas y no tengo ningún beneficio de ellos inmediatamente, pues pierdo capital ahí, pero adquiero los derechos de uso de explotación del 50%. Con ese capital, adquiero parte de una franquicia, derechos de uso de explotación 70%, y aquí es lo que decía las franquicias, o sea, esto fueron consultorios, inmediatamente cuando tú metes dinero en una franquicia puedes empezar a tener beneficios. En el caso mío fue de 3.8% de ROI. No gran cosa, comparado por ejemplo con el equity, pero pues no está mal para tener un poco de liquidez, ¿no? Entonces, de las utilidades de las franquicias, lo paso por una modelo de utilidad junto con lo del equity, y finalmente con digamos, lo que queda, invierto en el desarrollo de 2 marcas y con derechos de explotación del 50%. Esto fue de enero a junio de 2020. ¿Qué pasa después? El portafolio lo sigo haciendo crecer.
¿Se acuerdan que te había dicho que una patente la puedes itinerar y puedes crear de una patente diferentes cosas porque es una de las propiedades de los intangibles? Pues lo que pasa es que estas dos patentes que se desarrollan después las convierto en otras dos compañías que obviamente tienes que invertir para generar la compañía porque pues tienes que hacer una constitución legal, un montón de gobierno corporativo y demás, ¿no? Pero estos dos aspectos tecnológicos los convierto en dos startups y ahora tengo cuatro startups, pero para poder convertirse en cuatro startups necesitaba liquidez, necesitaba dinero. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue que del 75% vendí 10% del equity en cada una de esas startups y esto tuvo dos impactos positivos. Cuando entran nuevos inversionistas, mis acciones que tengo, que son esas 65 de clase 1 sería, suben y digamos, el 10% de acciones que vendí para que pudieran entrar estas personas, pues me genera una liquidez y me da una ROI del 39%. Eso quiere decir que ahora tengo, como ya son 4 startups con 1 millón de acciones cada una, pero yo solamente tengo el 65% de participación en cada una, pues quiere decir que tengo 2.600.000 acciones valorizadas una cantidad, pero genere, digamos, con liquidez 39% de ROI en liquidez, en cash. Esto, posteriormente, lo empiezo a invertir en marcas. Los modos de utilidad yo no invierto porque, pues, no, de la primera experiencia fue mi primera vez invertir en modelos de utilidad. No fue mala, pues ahí están todavía, pero realmente es muy complicado comercializar y además de que llega el COVID-19 en esa parte donde ya empieza a pegar fuerte aquí en México, entonces no se pueden comercializar estas cosas, entonces mi inversión aquí pues queda exactamente igual. Pero aprovecho esta liquidez para invertir en otros proyectos. Reitero, soy un IP broker, me relaciono con científicos, entonces esto es parte del día a día, ¿no? Y por eso son estas oportunidades de inversión, porque normalmente invertir en patentes sí es un poco no complicado, pero difícil de encontrar si encuentras las personas adecuadas, por así decirlo. Entonces, bueno, invierto en las patentes, de las cuales son 6 ya. 2, acuérdense, se transforman en startups. Y ahora tengo las 6 patentes. Y pues llega el COVID, lo malo lo que decía de las franquicias, llega la franquicia, pues se cae la inversión porque si nadie está consumiendo, pues no hay flujo de capital y pues se baja un 0.5 de ROI. O sea, salimos tablas, como decimos aquí en México. O sea, salió bien, por así decirlo, pero no con ganancias significativas. Posteriormente, lo que hago es que con esa misma cantidad de efectivo invierto en otras 2 marcas, porque invertir en una marca implica desde la producción digital hasta el posicionamiento, entonces vuelvo y tengo una ROI negativa otra vez, porque estoy invirtiendo en esto, en nuevas marcas y en las marcas ya posicionadas, y después de esto, bueno, se invierte en una patente, se invierte en marcas. Posterior a esto, que es como ya en este último trimestre, como está mi portafolio, pasó lo siguiente. ¿Se acuerdan de otra vez la capacidad de los intangibles para convertirse unos con otros? Digo, sí, o sea, de modificarse, de expandirse, de poder convertirse en otro tipo de intangibles, pues sí, se pasó lo mismo. Los cesaron, lo que se hizo después es que se creó un fondo, que es el Consortium CAP, del que se hablé la vez pasada, donde lo que hicimos fue tomar estas 4 startups y creamos un VC o un venture, un fondo de capital riesgo. Ahí, para poder hacerlo, pues obviamente necesito liquidez y tengo que jalar inversionistas. Creo que están chateando algo. Lululemon. Ah, sí, esa, justamente Lululemon, eso, esa muy buena compañía. Y entonces, bueno, regresando a lo de las startups, lo que hago es que, ya está. Convierto esas startups en un fondo VC, pero para hacerlo necesito más liquidez. Entonces vuelvo a vender 10% de mis acciones y ya me quedo con la mitad de esas 4 startups que ahora están en un solo fondo de inversión y que son solo 5 millones de acciones. Entonces, con ese dinero, lo que hago es que volvemos acá, teníamos 6 patentes. Estas 6 patentes las tomo y las convierto en una startup nueva y de ahí yo acá, otra vez, 1 millón de acciones, clase 1 sería, yo me quedo con el 70% y eso me da 700,000 acciones. Aquí, cuando vendo mis acciones en lo que eran las 4 startups para convertir en un fondo de capital, pues ya valía mucho más porque acuérdense que tenemos un aumento de capital, pues mi ROI sube 84%. Entonces esos años de enero a marzo pues eran divinos, ¿no? Había muchísima liquidez y como subiste para invertir en diferentes proyectos, a pesar de que estaba lo del COVID. Y bueno, que se creó una startup porque lo que hacemos es convertimos 2 de esas patentes en la startup. Por supuesto, ¿qué pasa cuando haces patentes o conviertes una patente en una startup? Pues es que les das los derechos a esta nueva sociedad, por así decirla, entonces tu portafolio se reduce, ya no tienes 6, sino tienes 4. Pero está bastante bien porque lo que pasa aquí es que logramos el licenciamiento de una patente para una empresa que nos empieza a producir
una serie de tecnologías que nosotros necesitamos. Entonces, por primera vez tenemos en una patente un licitamiento y gracias a eso entregamos la patente, digamos, a esta compañía. La compañía empieza a producir unas cosas que nosotros necesitamos para las compañías de acá, sobre todo para Consortium CAP, y tenemos una royalty del 5% sobre las patentes. Como realmente no se invertir más, es decir, son las mismas 6 patentes, pues no hay, digamos, de equity o no de salidas negativas de ROI no hay, pero sí hay un licitamiento, entonces tenemos 5% de ROI ahí. Y sí, todavía con el derecho de explotación del 90%, ¿no? Perdón, de relación al modelo de utilidad, vuelvo a invertir en otros 2 modelos de utilidad que me gustaron mucho, relacionados a la industria de bebidas, pero pues otra vez tengo una ROI negativa porque pues, invertí en estos modelos de utilidad. Y posteriormente pasa algo muy interesante. Una de las marcas comienza a tener beneficios y esta marca, el beneficio es muy pequeño realmente, es de 0.5 porque se hace por licitamiento, de la marca, pero se llega a un acuerdo. Las franquicias que se tienen, digamos, invertidas, tienen el mismo economía red o están en el mismo mercado que una de las marcas. Entonces, a la franquicia se le da parte de los derechos de la marca y la franquicia nos hace un descuento en la apertura de una segunda franquicia. Entonces, eso quiere decir que en lugar de una ROI negativa por invertir aquí, pues se queda tablas, porque fue como una transferencia, lo que estoy diciendo, transferencia intangibles para hacer una nueva unidad de negocio. Y aparte tenemos un licitamiento positivo, por así decirlo, dentro de las marcas. Eso da suficiente liquidez hasta este momento para comenzar a experimentar e invertir en derechos de autor. Y pues les cuento rápidamente, simplemente con un autor, perdón, de acá de Guanajuato, es muy bohemio, de la Universidad de Guanajuato, le invierto para tener 50% de sus derechos de explotación artística y eso obviamente al meter pues me da una ROI negativa porque le metí una lana para poder tener parte de esos derechos. Entonces, rápidamente empieza así, empiezas a transformar uno en otro, te empiezas a iterar a partir de los activos, porque un activo se puede transformar en otro, y termina finalmente así. ¿Qué quiere decir esto ya en términos, digamos, de mi portafolio personal, ya un caso en general? Y es que desde un enfoque de inversionista la mayoría de los portafolios se ve así, como si fueran diferentes pues inversiones independientes, digamos, una de la otra. Con independientes no me refiero a que si el valor de una baja, los demás van a valer por efecto del mercado, no, sino me refiero a que no hay casi una interacción entre ellos. Si fuera, por ejemplo, es un portafolio de criptos o de acciones, pues tendrías tus acciones y si cae el precio podrías verlos en negativo, ¿no? Desde el punto de vista de enfoque empresarial, si tienes una empresa o eres un emprendedor, pues desde un punto de vista tradicional, tienes un portafolio que es muy rígido, simplemente tienes retornos de inversión, beneficios netos y ya, es decir, diferentes ratios financieros en un solo proyecto y listo. Pero desde el punto de vista de la economía de redes y los portafolios en activos intangibles, tienes que considerar 2 cosas muy importantes. Uno, es que no son proyectos aleatorios, o sea, no son de voy a invertir aquí, voy a invertir aquella, sino que hay una conexión entre todos ellos. Si yo, por ejemplo, no hubiera empezado a invertir en patentes, no hubiera podido desarrollar las otras startups. Si no hubiera empezado a invertir en startups, no hubiera podido desarrollar los fondos de capital riesgo. Si no hubiera invertido en marcas, no hubiera un descuento de franquicias, porque todo en sí está relacionado. Es decir, lo que hemos comentado, hay una interacción en economía de redes y se aprovechan los principios de los activos económicos, que, por ejemplo, la marca me puede seguir produciendo retornos, pero la puede utilizar simultáneamente en la empresa que me cambalacheó, como decimos acá en México, la franquicia, y yo puedo seguir explotando porque es un activo intangible, el principio de simultaneidad, ¿no? Entonces, así se ven los portafolios de intangibles. Tienes que encontrar las conexiones entre cada, digamos, inversión, porque no son proyectos, son inversiones, es decir, cada uno tiene ratios financieros, cada uno tiene, son medibles, y los tienes que, digamos, poner a conectarse unos con otros para poder hacer en sí un portafolio grandote. Y este portafolio grandote en sí, bueno, pues al momento no tengo ningún, digamos, como ningún tipo de intención de invertir en un portafolio tan grandote, pero puedes invertirlo como un portafolio. Si tú, por ejemplo, eres, digamos, voy a poner otro ejemplo con Club Mactub. Club Mactub empieza a hacer diferentes intangibles, después podría, por ejemplo, alguien invertir en todo el portafolio de intangibles de Club Mactub, ¿no? Y lo que comentaba, otro punto importante es que se fundamentan en propiedad intelectual y en equity bajo un esquema legal, es decir, no son proyectos de un camarada, no, o sea, son proyectos legales, son formales, no son así como, voy a invertir este negocio a ver qué sale y se lo doy dinero a mi compa, no. Todos tienen ratios financieros, son medibles, todos están sustentados en un aspecto legal, es decir, una patente no es una idea, o sea aparte una idea, pero ya cuando lo vemos en las pláticas pasadas, conviertes en patentes,
pues ya tienes un documento legal de título de propiedad y eso quiere decir que ya eres dueño de algo, de un activo. O sea, se puede medir, tiene propiedad. Y bueno, y esencialmente es esto. Ahora bien, esto es justo lo que hace Disney. Disney no se queda nada más con su portafolio, por ejemplo, de las princesas o de Pixar, sino que busca la manera como relacionarlos con ellos y busca a otros actores para incluirlos para producir nuevas cosas. Entonces, cuando alguien dice que están prostituyendo a los personajes de Disney para hacer mil y una cosas, es verdad, pero no es que no están prostituyendo, simplemente Disney sabe cómo funciona la economía de intangibles, en lo que se fundamenta su industria, y ya está haciendo justamente eso. Y bien, hasta ahorita, esos como son portafolio intangibles. Creo que no hay nada más que agregar por el momento, ya que adentrarnos más a temas de cómo invertir realmente, cómo medirlos, ya es otro tema para otra plática. Pero si no tienen ninguna duda, pues muy agradecido por la charla de hoy para compartirles esta información. Esta es mi experiencia realmente con intangibles. Y cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Muchas gracias, Sergio, por haber invitado a este ecosistema y plantear todo esto de economía de intangibles a tu audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Noé. Muchísimas gracias a ti por compartir aquí con nosotros esta información. Y pues bueno, esperamos con ansias la próxima charla del miércoles, hermano. Perfecto, mi Sergio, pues un gustazo. No puedo despedir de ustedes porque mi conexión estaba algo mala, entonces mejor desactivé mi video, pero un gustazo verlos a todos. Síganos en redes sociales, por favor, para ahí dar más consejitos. Están compartiendo ahí en el chat las redes sociales de Ubate. Y todo este tipo de cursos vamos a estar manejando de manera gratuita para la comunidad de Club MacDo. Es decir, cuando desarrollemos un curso básico, no hay ningún tipo de coste o de nada. Es gratis para ustedes. Pues muchísimas gracias y bueno, todos a aprovechar compartir esta información de valor. Y pues bueno, vamos a sacarle todo el provecho posible. Muchísimas gracias, Noé. Y recuerden, nos vemos el miércoles a la misma hora con este tipo de información de valor. Que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, Sergio.